encriptarlo, como hizo Ceci. Sí, como hizo Ceci. Bueno, estamos grabando. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco sobre transducción de señales, y esta palabra transducción significa cómo las células convierten un estímulo externo en una respuesta, ¿sí? Esas transducen el estímulo externo en una respuesta. Ese estímulo externo puede ser un estímulo químico, como una hormona, un estímulo mecánico, ¿sí? Como un estiramiento. Vamos a ver que hay respuestas a estímulos mecánicos más adelante. Puede ser un estímulo físico, como un problema osmótico, ¿sí? Sensar la cantidad de la presión osmótica de un ambiente. O puede ser sensar luz, ¿sí? Y eso es traducido en una respuesta que finalmente lleva a un cambio en la actividad de proteínas o en la regulación de los genes, ¿sí? Y también hay un componente de las traducciones de señales que tiene que ver con comunicación con otras células, ¿sí? Y esa comunicación con otras células puede darse a través de señales químicas, de señales de interacción célula-célula, y eso hace que las células tomen decisiones respecto de qué hacer. Por lo general, vamos a tener receptores en la superficie, ¿sí? Y esos receptores en la superficie son moléculas, proteínas, que son capaces de detectar señales que por lo general son señales hidrofílicas, solubles, grandes, que no atraviesan la membrana plasmática, entonces las vamos a tener que sensar, ¿sí? Desde fuera, ¿sí? Sensar como sentir, no como hacer un censo. Y hay receptores intracelulares, que son receptores que son capaces de detectar señales dadas por hormonas o por moléculas pequeñas, hidrofóbicas, y estas que son capaces de atravesar la membrana plasmática, y entonces estos receptores van a unirse a estas señales y a hacer su efecto en el interior de la célula. ¿Sí? Ejemplo de esto son las hormonas esteroideas, ¿sí? Testosterona, los estrógenos, etc. ¿Es La necesario? Perdón. ¿Perdón? No, porque la imagen anterior tenía la diferencia marcada de que una tenía un carrier y la otra eh, no. Eso. Y estas son moléculas hidrofóbicas para moverse en un ambiente acuoso, necesitan ir asociadas a algo, ¿sí? Por lo general, eso Claro. ocurre con las moléculas hidrofóbicas, ¿sí? No van a querer estar en contacto con el agua, y si están en circulación o si están en el espacio, en la matriz extracelular, van a estar asociadas a proteínas carriers, ¿sí? Por lo general, albúmina, ¿sí? Suele ser un carrier de estas proteínas, ¿sí? Proteínas que tienen bolsillos hidrofóbicos donde acomodan estas moléculas pequeñas. Claro, pregunto por ¿Se si entiende? nosotros tendríamos que ver no sé cómo funcionaría un receptor intracelular. Esta molécula señal, sí o sí, tendría que estar diseñada con un carrier para que pueda llegar a estimular. O sea, ¿se puede hacer eso de forma artificial? ¿O cómo se...? En general los carriers son como muy promiscuos. La albúmina es el carrier de la sangre, ¿sí? Las hormonas esteroideas van ahí transportadas en los bolsillos hidrofóbicos de la albúmina, que es una proteína muy abundante en la sangre, que tiene bolsillos hidrofóbicos donde puede acomodar cosas, ¿sí? Bien. Y de hecho cuando uno toma una droga, no sé, un remedio que sea un análogo de algún esteroide, lo que hace es
utilizar los carriers naturales que hay. No toma con el carrier. ¿Sí? Bueno, decía, la comunicación entre células puede ser contacto dependiente, o sea, dos células vecinas que se tocan entre sí. Aquellos que hayan cursado inmunología se acordarán de cómo ocurre la comunicación entre células, ¿sí? Presentarán antígeno y los linfocitos. Ese es un ejemplo. Parácnida, ¿sí? Cuando una célula manda señales químicas y células que están en el entorno las sensan. Hay un tipo de señalización que se llama autócrina, es cuando esta señal, que es liberada por esta célula, va a poder impactar sobre un receptor de la propia célula. Sináptica, que es un tipo muy particular, que se da en las terminales sinápticas, en el espacio sináptico, es muy, muy acotado, muy particular, no lo vamos a ver en detalle. Y endocrina, que es cuando se liberan las moléculas señalizadoras, ¿sí? A la sangre. Y ustedes ya conocen ejemplos de todo esto. No puse la presentación. Sí, perdón, vamos. Bueno, entonces una señal extracelular va a unirse a un receptor. Ese receptor se va a activar, por lo general esa activación corresponde con un cambio conformacional. Esa activación va a llevar a una activación en cadena de proteínas señalizadoras, que van a llevar, por un lado, a alterar la función proteica, o sea, alterar, digamos, la actividad de proteínas, incluyendo las proteínas señalizadoras, van a cambiar su actividad, ahora van a señalizar, que van a llevar a alterar alguna actividad mayor, como ser la estructura de la célula, la organización del citoesqueleto. Si la célula tiene que migrar, por ejemplo, van a poner todo el mecanismo de movimiento en funcionamiento, alterando el comportamiento celular, y esto es algo que es rápido, ¿sí? Puede llevar de segundos a minutos, ¿sí? Uno activa un receptor y puede ver alteradas funciones celulares en muy poco tiempo. Y hay otro efecto que tiene que ver con la regulación de los genes, y esta es más lenta, ¿sí? Lleva minutos a horas, y acá las cascadas de proteínas señalizadoras llevan a la regulación de factores de transcripción, que finalmente van a modificar el patrón de transcripción del ADN, que llevará finalmente a cambios en la cantidad de RNA mensajero y alteración de la síntesis proteica. Esto es a grandes rasgos. Acá puede haber una regulación en los distintos pasos. Se puede regular no solo la transcripción del DNA, también se puede regular el splicing, o sea, el procesamiento de este RNA, cómo este RNA va a quedar finalmente. Puede regularse la estabilidad de este RNA, puede regularse la velocidad con la que este RNA va a ser leído, puede regularse la estabilidad de las proteínas, en fin, etc. Todo, digamos, hay regulación en todos los pasos, ¿sí? Pero por lo general todo lo que tiene que ver con cambios en la expresión de genes, ¿sí? Y eso significa desde el DNA hasta que la proteína está madura, son cambios son procesos lentos, ¿sí? Que llevan minutos a horas. Y las células tienen que tomar decisiones, ¿sí? Eso se conoce como cell fate, ¿sí? Destino celular. Las células necesitan señales para saber si sobreviven,
¿sí? El sobrevivir de una célula no es el default. Para una célula sobrevivir necesita de señales externas. Si llegamos a hacer trabajos prácticos y cultivar células, vamos a ver que para que las células se mantengan vivas tenemos que poner señales. Si no le ponemos señales, las células no les gusta, se despegan, se muerden. Hay señales que llevan a que las células crezcan y se dividan, ¿sí? Crezcan en tamaño y crezcan en número de células. Hay señales que llevan a que las células se diferencien, ¿sí? Las células pueden dividirse asimétricamente, es decir, dividirse dejando una célula hija igual a la de origen y una que se diferenciará. Ese es el concepto de célula madre. La célula madre es aquella que se puede diferenciar dejando una célula hija. Y la célula se puede diferenciar en distintos tipos, ¿sí? Uno puede cultivar una célula, un precursor en una placa de Petri y con las condiciones necesarias puede obtener finalmente neuronas, células musculares, células cardíacas. De hecho puede tener células que latan, que se contraigan como si fuese un corazón en una placa de Petri. O las células pueden morir por distintos procesos. Hay procesos de muerte controlada, programada se llama. Uno de ellos es la apoptosis, vamos a ver más adelante cómo ocurren, pero la célula también puede, acá sería falta de señal, pero también hay señales que llevan a que las células se mueran. Y entonces vamos a diferenciar entre lo que es una proteína señalizadora, ¿sí? Un receptor y una proteína efectora, ¿sí? Entonces, los receptores son los que activan las cascadas. Las proteínas señalizadoras son aquellas que van a llevar esta cascada desde un punto a otro, y los efectores son los que van a finalmente alterar alguna función, como alterar el metabolismo, la expresión de genes, o el movimiento, o la forma celular. Bueno, los receptores pueden ser de varios tipos. Receptores nucleares, como dijimos, ¿sí? Receptores de moléculas pequeñas, por lo general son moléculas hidrofóbicas, muchas derivadas del colesterol. Tienen un dominio de unión al DNA y un dominio de unión al ligando. Y conjuntamente con los receptores siempre hay una proteína o una subunidad en realidad que es inhibitoria. ¿Esto qué quiere decir? Que el receptor, en ausencia del ligando, está en el citoplasma unida a su proteína inhibidora. Cuando se une a su ligando, la proteína inhibidora se suelta, este receptor ahora puede traslocar al núcleo y en el núcleo unirse al ADN y continuar con o iniciar la actividad transcripcional activando la transcripción de genes. ¿Sí? Uniéndose a proteínas coactivas, uniéndose a toda la maquinaria de transcripción del RNA. Esto es en términos generales el común para todos los receptores nucleares. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta acá? Bien. Hay un tipo de receptores que son los receptores acoplados a canales iónicos. No vamos a entrar mucho en detalle, pero tienen que saberlo, simplemente que hay canales iónicos que sensan moléculas y cuando esa molécula se une al canal, el canal se abre y deja pasar iones. ¿Sí? Y estos son importantes en muchos procesos, desde la activación del ovocito, la activación del óvulo cuando entra el espermatozoide, a
señal, la transmisión de información en neuronas, etc. Y después están los receptores acoplados a proteínas G, que son proteínas muy particulares, son proteínas que tienen 7 pasos transmembrana, son las proteínas más abundantes de nuestro genoma. O sea, si nosotros analizamos nuestro genoma, la mayor familia representada en el genoma son los receptores acoplados a proteínas G. Estos que tienen 7 pasos transmembrana. ¿Alguien se imagina por qué puede ser eso? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué podemos tener tantos receptores acoplados a proteínas G? ¿Nadie? ¿No hay opiniones? Lo vimos en fisio. ¿No escuché nada? Sí, porque lo vimos en fisio. Era el receptor que podía recibir las señales de casi la mayor cantidad de hormonas que hay en nuestro cuerpo. Tenía afinidad por las mismas, pero no me acuerdo qué grupos eran. Puede ser que hay mucha cantidad por los diferentes tejidos. ¿Alguien más? ¿Alguna? Nosotros tenemos unos 700 genes de receptores acoplados a proteína G. Los perros tienen más o menos 1500. ¿Asociado al olfato? Exacto. Exacto. Son los receptores asociados al olfato, son receptores acoplados a proteína G. Tenemos un gen para cada olor, ¿no? Para cada olor, digamos, cada receptor puede unir distintas moléculas, pero eso va a dar un olor, ¿sí? Aparecen En realidad un olor olores un nuevos. olor en realidad es una mezcla de genes de receptores activados. ¿Decías, Tania? No, que si evolutivamente aparecen moléculas que no estén para combinarse y dar un olor nuevo. No, para que haya un olor nuevo lo que tiene que haber es un receptor nuevo. Una duplicación génica, un nuevo receptor que mute, cambie su sitio de unión y sea distinto. Y eso da un olor nuevo. Y la gente Nosotros que por ejemplo, tenemos es hipersensible. olores. Nosotros, por ejemplo, tenemos olores que son placenteros, olores que son aversivos, y hay un tercer olor que son las feromonas, que son, digamos, que no son olores, pero que son señales olfativas. Y digamos, las células que expresan un gen particular del olor están todas juntas, una al lado de la otra, en el epitelio respiratorio, y todas las que expresan el mismo receptor llevan su axón al mismo lugar del cerebro. Ese lugar va a ser un lugar de placer o de aversión, dependiendo si el olor es rico o feo. O sea, y rico o feo es algo puramente evolutivo, se selecciona así. Y si es una feromona, va a llevar esos axones van a ir a otro lugar que es encargado del comportamiento sexual y no tiene nada que ver con el olor. Y piensen que nosotros somos vertebrados, y en los vertebrados la gran innovación cerebral es el lóbulo olfatorio, ¿sí? Los peces tienen el lóbulo olfatorio bien grande, que corresponde con lo que es nuestro cerebro anterior, ¿sí? O sea, todas nuestras capacidades cognitivas derivan de ese lóbulo olfatorio muy grande que tenemos. Está en el cerebro anterior. Así que cuando aparece un olor nuevo, vamos a ver si es rico o feo. Por ejemplo, el olor a nafta. ¿A quién le parece rico el olor a nafta?
A mí. Bueno, Sí, a mí también. básicamente en la nafta ahí hay un montón de compuestos aromáticos que en principio estarían en muy poca proporción en algunas flores, ¿sí? En algunos frutos, y por eso nos gusta. Pero no vivimos bajo la presión de selección de tomar nafta. Si hubiésemos estado, si en el ambiente natural donde evolucionó el hombre hubiese habido nafta para que vayamos y la tomásemos, y cuando la tomamos nos morimos, solo hubiesen sobrevivido aquellos, digamos, antecesores que sientan aversión por la nafta y no que les guste la nafta. ¿Sí? ¿Se entiende el ¿Cómo concepto? funciona la gente que tiene esa enfermedad que hasta tiene que medicar para bajar el sentido del olfato porque percibe demasiado? No sé qué medicación toma y no sé a qué nivel, no sé cómo es la enfermedad. Es Pero demasiado sensitivo de que está al lado tuyo y huele todos los restos de cosas que vos estuviste rozando o comiendo. posiblemente el problema sea a nivel del sistema nervioso, no creo que sea a nivel del epitelio. Pero no tengo idea cómo es la enfermedad, así que no te puedo decir. Lo podés buscar y ver la droga esa cuál es su blanco. Si es algún componente del sistema de traducción de los receptores, es fácil de identificar. El problema es que no sé cómo va a ser para todas sus otras funciones, porque esta función de los receptores acoplados lugares en el olfato, pero también, no sé, por ejemplo, ciertas hormonas tienen receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Entonces, ahí no me sale el nombre, la hormona esta cuando nos asustamos. ¿Alguien me ayuda? Adrenalina. La adrenalina, por ejemplo. La adrenalina es una hormona que se une a un receptor acoplado a proteína G, ¿sí? Entonces, digamos, si la droga que toman estas personas afecta a este sistema, entonces habría que ver qué efectos colaterales tiene. Pero bueno, estos receptores se llaman receptores acoplados a proteína G porque por sí solos lo único que hacen es sensar las moléculas y cambiar su conformación. Y ese cambio conformacional es leído por un complejo proteico que se llama proteína G, que es una proteína trimérica, heterotrimérica. Son 3 subunidades distintas que en presencia de activación del receptor, esa proteína G se activa y se disocia y va a llevar a la activación de otras proteínas. ¿Sí? Porque la proteína G no tiene actividad per se, más que la de cambiar su conformación y activar a proteínas que tienen actividad. Si uno lo ve desde el punto de vista práctico, ¿por qué ocurre esta activación en pasos? Pueden ver que una variedad de receptores pueden activar un complejo trimérico. Ese complejo trimérico puede después activar a una variedad de enzimas, dependiendo de qué enzimas se expresen en esa célula, qué receptores se expresen en esa célula. Y vamos a ver también que hay una variedad de proteínas G, cada una con distintas subunidades, y eso da una combinación muy importante y eso da la especificidad finalmente de la señal. El otro tipo de receptores que existen son receptores de membrana, son aquellos acoplados a enzimas. Son aquellos receptores que cuando unen una señal, activan una enzima que puede ser la parte intracelular del receptor o una enzima citoplasmática asociada al receptor.
Esa enzima, por lo general, es una enzima quinasa, es decir, es una enzima que es capaz de fosforilar otras proteínas. Y estos receptores, la mayor cantidad de estos receptores son receptores con actividad de tirosina quinasa, es decir, son receptores que pueden fosforilar proteínas en tirosina. Y los receptores tirosina quinasa son, por ejemplo, el receptor de insulina, el receptor de algunos factores de crecimiento, como el VEGF, el IGF. Y son todos homólogos en el sentido de que tienen orígenes, sus dominios tienen orígenes en común, ¿sí? Todos tienen un dominio tirosina quinasa que es conservado, y tienen dominios extracelulares que también están conservados. O son dominios tipo inmunoglobulina, o son tipo fibronectina, o son dominios tipo cisteína, ricos en cisteína. Y esto es parte de, bueno, cómo ocurrió a lo largo de la evolución, cómo se fueron seleccionando estos sistemas, ¿sí? Y bueno, por recombinación de genes van apareciendo nuevos receptores que van llevando a que se seleccionen nuevas capacidades, básicamente. Estos receptores se activan por dimerización, generalmente. Por ejemplo, los receptores con actividad de tirosina quinasa, cuando unen una señal, se dimerizan, y esta dimerización lleva a una fosforilación cruzada. Este dominio de tirosina quinasa fosforila a la otra subunidad en sus residuos de tirosina, y este fosforila a la otra. Y esto se puede estudiar utilizando lo que se conocen como dominantes negativos, ¿sí? Un dominante negativo es una versión mutante que tiene mutada su actividad, y que si entonces nosotros sobreexpresamos la mutante en una célula que tiene su versión normal y activamos la señal celular, lo que va a ocurrir es que no va a haber activación, porque para que este se active correctamente tiene que ser fosforilado y tiene que haber una fosforilación cruzada, y esta fosforilación cruzada no se da. Entonces no hay activación. Y esto es lo que se conoce como dominante negativo, ¿sí? Que lo vamos a utilizar más adelante. ¿Sí? Un dominante negativo es aquel que, si lo incorporamos en una célula, la versión mutada, esa versión mutada va a ser dominante sobre la versión wild type que tiene la célula, y entonces va a ser capaz de apagar el sistema. ¿Se entiende lo que es un dominante negativo? Sí, sí. Avanzamos. Bueno. Entonces acá teníamos un receptor, teníamos un sistema de transducción de señales que habíamos dicho, que ocurría por cambios conformacionales de proteínas, vamos a ver más adelante cómo ocurre eso. Todo esto por lo general se da en un ámbito citoplasmático confinado, ¿sí? No es proteínas flotando en el citoplasma, sino que son proteínas confinadas en el entorno de receptores o asociadas a proteínas de andamiaje, proteínas scaffold, ¿sí? Son proteínas de andamiaje, y esas proteínas de andamiaje lo que hacen es mantener juntos los componentes para que la cascada ocurra correctamente o vaya direccionada en un sistema. Hay algunos sistemas de amplificación que ahora vamos a ver, como segundos mensajeros. Las señales se pueden integrar, ¿sí? Hay nodos integradores. Puede haber modulación, puede haber, digamos, anclaje específico a citoesqueleto, puede haber movimiento de señales, ¿sí? Proteínas que se activen y luego llevan llevadas a otro lugar para que la señal se lleve físicamente a otro espacio, ¿sí? Por ejemplo, si uno piensa en neuronas, ¿sí? Siempre el caso de las neuronas es interesante. Si hay una señal en una dendrita que está a centímetros del núcleo, esa señal tiene que llevar a un cambio en la expresión de genes, esa señal tiene que viajar. Para viajar puede viajar digamos, por transporte retrógrado a través del citoesqueleto.
Y bueno, y finalmente hay señales que llevan a activar factores de transcripción que modifican la expresión de genes. Las proteínas, los receptores asociados a proteína G dijimos que se asociaban a estas proteínas G heterotriméricas. Las proteínas G heterotriméricas ciclan entre un estado activo unido a GTP y un estado inactivo unido a GDP. Nosotros la otra vez vimos cómo ciertas proteínas transportadoras al núcleo también ciclan entre estado unido a GTP y GDP. Las proteínas G, las subunidades alfa de la proteína G tienen actividad GTPasa, es decir que cuando unen GTP lo degradan a GDP. Entonces, cuando el receptor se activa, ocurre un cambio conformacional que lo que hace es remover el GDP, perdón. ¿Sí? El GDP que estaba, cuando la proteína está bien activa, es removido por este cambio conformacional. Y como en el citoplasma hay mucho más GTP que GDP, hay 1000 veces más GTP que GDP, lo que va a pasar es que en ese bolsillo donde fue removido el GDP, ahora entre GTP. Ese GTP va a contribuir a la activación mediante un cambio conformacional, activando ambas subunidades. Como esta proteína alfa tiene actividad de GTPasa, va a degradar el GTP a GDP más fosfato e inactivar la proteína. ¿Se entiende esa parte? El tiempo que tarda esta subunidad alfa en degradar el GTP es el tiempo que está prendida la señal. ¿Sí? Y esto es una manera de acotar las señales en el tiempo, porque digamos, cuando uno prende una señal, esa señal tiene que tener un fin para que tenga sentido. Porque si no, la señal, si no tiene apagado, digamos, sería un problema. O sea, no tendría sentido la señal. Una vez que se activó el receptor, está activo y no hay posibilidad de respuesta. Entonces, la velocidad con la que la subunidad alfa degrada es proporcional al tiempo que dura esta señal. Y esta señal puede llevar a la activación de proteínas con actividades, por ejemplo, la adenililciclasa, que es una enzima capaz de hidrolizar ATP para generar AMP cíclico. Y el AMP cíclico es lo que se conoce con el nombre de segundo mensajero. Este es un ejemplo de segundo mensajero. Los segundos mensajeros lo que hacen es amplificar la señal. Una proteína de adenililciclasa va a poder generar muchas moléculas de AMP cíclico. Y esas moléculas de AMP cíclico tienen efectores más abajo, por ejemplo, la proteína quinasa A, que van a unir el AMP cíclico y va a activarse la subunidad está la subunidad reguladora y la subunidad catalítica. La subunidad catalítica va a ser capaz de pasar al núcleo y activar ciertos genes. El segundo mensajero tiene que tener unas digamos, propiedades particulares para ser segundo mensajero. Uno es la posibilidad de generar una señal rápida que difunda y que pueda amplificar la señal, y que esa señal se pueda apagar también de forma rápida. ¿Sí? Y el AMP cíclico es todo eso. ¿Sí? Se produce a partir de ATP, que es muy abundante en la célula, forma esta estructura donde el AMP se cicla y genera este enlace. Y esto es cortado por fosfodiesterasas para dar AMP. ¿Sí? Este AMP luego es reciclado para producir más ATP.
Esto, de nuevo, permite el apagado de la señal, y cuando uno tiene, por ejemplo, se asusta y se activa y se libera adrenalina al torrente sanguíneo, la adrenalina va a impactar sobre el receptor va a activar a la proteína G, la subunidad alfa va a intercambiar el GDP que tiene por GTP, entonces ahora va a estar activa, va a activar la adenilciclasa va a producir un montón de AMP cíclico que va a tener un efecto rapidísimo, y entonces nosotros vamos a tener respuesta dependiendo de qué célula estemos hablando. Si somos músculo liso nos vamos a contraer, si somos un esfínter nos vamos a dilatar, si somos las pupilas del ojo nos vamos a abrir, etc. ¿Sí? Entonces, la respuesta depende del contexto celular que estemos hablando, siempre. En particular, el AMP cíclico fue estudiado muy ampliamente, activa la proteína quinasa A. La proteína quinasa A es tetramérica, puede unir AMP cíclico y los tetrámeros se separan. La subunidad catalítica ahora puede traslocar al núcleo y tener un efecto traduccional, ¿sí? Y esto fue muy estudiado en el país, en particular en el grupo de Federico Leloir, trabajó mucho sobre enzimas de AMP cíclico, sus discípulos continúan trabajando, hay una escuela grande en el IBIME, perdón, en el INGEVI, de personas que han trabajado con AMP cíclico, y han tenido trabajos interesantes, en particular, bueno, han trabajado con hongos y mostrado cómo el AMP cíclico puede viajar a través de los micelios. Ustedes saben que las células, los hongos tienen uniones célula-célula que permiten el pasaje, en realidad son sincitios, no son células, son varias células unidas. Y estas señales, el AMP cíclico es el responsable, por ejemplo, de que cuando ustedes van en el campo después de una lluvia, cuando están las condiciones dadas, crezcan los honguitos, ¿sí? Que son las estructuras reproductivas de los hongos. Y esas estructuras reproductivas por lo general crecen en círculos, ¿sí? Esos círculos que forman, la leyenda dice que es donde habían bailado los enanos, los gnomos, no sé, los duendes. En realidad lo que ocurre es que se activa una señal, esa señal dispara AMP cíclico, ese AMP cíclico difunde, y en el lugar donde alcanza la concentración óptima, que es en un diámetro respecto del centro, es donde va a haber la floración. Por eso son círculos, ¿sí? Hay otros segundos mensajeros, ¿sí? En particular hay segundos mensajeros asociados a la membrana. Hay la proteína G, cuando se activa, puede activar a fosfolipasas. Las fosfolipasas van a degradar un fosfolípido de membrana llamado fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, ¿sí? Nosotros lo vimos esto en la clase de membrana. Este es el lípido de membrana que le da identidad a la membrana plasmática, ¿sí? Está del lado interno de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan que cuando el proceso de endocitosis, este fosfolípido pasaba a fosfatidilinositol 3-fosfato en los endosomas por una serie de pasos? Bueno, este fosfolípido puede ser hidrolizado por una enzima que se llama fosfolipasa, dando diacilglicerol e inositol trifosfato, ¿sí? El inositol trifosfato es un segundo mensajero que es capaz de abrir canales de calcio del retículo endoplasmático y tener sus efectos a través del calcio, y el diacilglicerol
es un lípido de membrana que activa proteínas quinasa, como la proteína quinasa C, que son proteínas asociadas a la membrana. Entonces tenemos en este caso un segundo mensajero que es lipídico, que va a estar en la membrana, y un segundo mensajero que va a difundir hacia el retículo para activar canales de calcio. Si tenemos un receptor acoplado a proteína G activo, va a activar a la proteína G, que va a intercambiar GDP por GTP, va a cambiar su conformación. Esto va a llevar a la activación de la fosfolipasa C, que va a llevar a la producción de diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato va a abrir un canal de calcio, el calcio va a salir del retículo, y el diacilglicerol va a unir proteínas citoplasmáticas y llevarlas a la membrana, como la proteína quinasa C, que ahora en la membrana y en presencia de calcio va a estar activa. Bueno, acá vemos un esquema, por ejemplo, cuando tenemos un... Perdón. Che, no, algo me pasó. Algo me pasó. Disculpen. Ahí. Bueno, todo esto se me descuajeringó. Pero básicamente, cuando tiene un receptor que activa tiene una hormona que activa un receptor, ese receptor va a llevar a la activación de distintas enzimas que van a modificar lípidos de membrana, y esos lípidos de membrana modificados van a poder reclutar sobre la membrana distintas proteínas. Hablamos recién de la fosfolipasa C, que es capaz de romper el fosfatidininositol 4,5 bifosfato para dar inositol 3-fosfato y diacilglicerol. Y esto lleva a la translocación de estas proteínas, como las PKCs, ¿sí? Son proteínas que tienen dominios de unión a diacilglicerol. Y acá abajo ven una foto de unas células que expresan PKC unida a GFP. Esa proteína que está en el citoplasma, normalmente, cuando uno activa el receptor, logra que toda la proteína se reclute en la membrana. ¿Lo ven el cambio? Entonces, hay un componente acá de localización de las proteínas señalizadoras que van a hacer que las proteínas cambien el lugar donde están y entonces, por tanto, pueden llevar a cabo su actividad. Acá vemos un Western blot donde podemos apreciar cómo la proteína quinasa C, en respuesta al estímulo, acá falta el estímulo, que sería un estímulo creciente, acá no hay estímulo, acá es el estímulo máximo, la proteína está en la fracción soluble y desaparece la fracción soluble con el estímulo máximo, mientras que de la fracción particulada, es decir, asociada a membrana, hay muy poca y aumenta con el estímulo. ¿Sí? Por otro lado, podemos tener activación de otras enzimas, además de la fosfolipasa C. Por ejemplo, la fosfatidininositol 3-quinasa es una enzima que va a fosforilar el fosfatidininositol 4,5 para formar fosfatidininositol trifosfato. El fosfatidininositol trifosfato es detectado por unos dominios pH, y aquellas proteínas que tienen dominio pH se van a traslocar a la membrana
en presencia de este fosfolípido. Y ustedes acá ven un control, ustedes acá ven una célula transfectada con la proteína AKT fusionada a GFP, y esta es en estado de reposo, y cuando ustedes la tratan con insulina, la insulina va a activar a la PI3 quinasa, lo que ven es que AKT trasloca a la membrana. De la misma manera, ustedes acá ven en verde el receptor de insulina, en rojo la proteína AKT en su estado fosforilado. Cuando tratan con insulina, van a ver que el receptor que está en la membrana colocaliza con la proteína AKT fosforilada. ¿Sí? ¿Ustedes lo ven? Sí. La proteína, hay movimiento de proteínas en respuesta a estímulos. Sí. Estos ensayos, que por lo que yo te entiendo son como para hacer un seguimiento de lo que ocurre cuando se activa una enzima y cómo esta va a migrar a su destino final. También se podrían hacer ensayos de actividad catalítica para ver si este estímulo fue el que la incentivó a su activación. Sí, ahora llegamos a eso. Ahora llegamos a eso. Porque justo, porque me parecía muy parecido a lo que planteaba en el problema 7, y nada, para ver si se podían usar cualquiera de las dos vías. Sí, ahora llegamos a eso. Estos son experimentos que hice yo, ¿sí? Simplemente para mostrar ejemplos. Bueno, el calcio, la entrada de calcio es importante en los ovocitos cuando son fecundados. Eso quería que lo sepan. Y el calcio es bombeado activamente hacia afuera de la célula o hacia adentro de las organelas como el retículo o las mitocondrias. Y cuando hay, digamos, cuando se activan, cuando se abren los canales de calcio, ¿sí? Y el calcio actúa como segundo mensajero, se produce esa entrada masiva, y el calcio tiene proteínas que lo detectan, que se unen al calcio, que cambian su conformación, y que son capaces de activar proteínas calcio dependientes, ¿sí? La calcio-cadmodulina es un complejo proteico que es capaz de unir calcio, que en presencia de calcio se une a proteínas efectoras que pueden activar, que pueden acelerar su actividad, ¿sí? Eso es para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo funciona el calcio intracelular cuando se abren los canales. Bueno, pero acá vamos a la parte de cómo estudiamos este proceso, ¿no? Cómo estudiamos el proceso de señalización que va desde que se activa un receptor, ¿sí? Hasta que llega a proteínas efectoras, ¿sí? Y cómo estudiamos esta cascada. Yo les mostré experimentos de activación de receptores y reclutamiento de proteínas al entorno del receptor por segundos mensajeros, pero bueno, ¿cómo hacemos para estudiar esta parte? Sí, que era en parte lo que decía Tania. Y esto empezó más o menos a principios de los 90 con el estudio en levaduras. ¿Sí? Levaduras Saccharomyces cerevisiae, levadura de cerveza. Y la respuesta a distintas señales. En particular, se conocían las señales de las feromonas, al crecimiento, al mantenimiento de la integridad de la pared y a la osmolaridad. Y en ese momento la forma de estudiarlo era que las levaduras eran sometidas a mutagénesis, se veía cuáles respuestas estaban modificadas en las mutantes, esas mutantes se aislaba el gen mutado, entonces se identificaban los genes. Y por eso
los genes tienen nombres que responden a su origen como digamos, proteínas que eran responsables de algún efecto sobre el fenotipo, ¿sí? Por eso todas las STE son proteínas que fueron aisladas en experimentos y tenían un defecto. El defecto era que eran estériles, ¿sí? Es estéril, estéril 1, estéril 2, estéril 3, estéril 4. Entonces, veían que tenían levaduras que cuando las mutaban eran estériles, entonces iban, aislaban el gen que estaba mutado, el gen que estaba mutado le ponían un nombre, ST20, y entonces ST20 luego se veía cómo encajaba en esta señalización. Y entonces si teníamos la mutante ST11 y la mutante ST20, y hacíamos una recombinación, cosa de que en la misma célula tengamos T20 y T11 juntas, y ahora a esta levadura le incorporábamos T20 activa, ¿sí? O sea, recuperábamos la mutante, veíamos que no se recuperaba la función. Entonces T20 tenía que estar sí o sí arriba de T11. Mientras que si a la mutante que tenía las dos mutaciones le restituíamos T11, constitutivamente activa, recuperábamos esta vía sin necesidad de T20. ¿Me siguen? ¿Cómo hacíamos para ordenar una arriba de otra a través de mutaciones? ¿Sí? Sí, es parecido al pensamiento que nos contabas la clase pasada, ¿no? O sea, frenar en un determinado momento y ver qué pasa. Y ver qué pasa, claro. Y así se fueron aislando genes. Esto estamos hablando de era pregenómica, no había secuenciación masiva. Secuenciar un gen te llevaba una semana obtener 600 bases, no, 300 bases limpias, con geles de poliacridamida que uno sembraba, ¿sí? Bueno. Entonces, todos estos genes empezaron a tener sus homólogos en células de mamíferos, en células humanas, ¿sí? Y en particular acá vemos proteínas que están en violeta, en verde y en rojo, ¿sí? Las que están en rojo son factores de transcripción, las que están en violeta son los receptores, y en verde tenemos lo que son moléculas señalizadoras, ¿sí? ST5 sería una proteína de andamiaje, o scaffold, como dijimos. Y dentro de estas proteínas señalizadoras vamos a tener dos grandes grupos. Aquellas que se activan por fosforilación, ¿sí? Y eso quiere decir, aquellas que tienen un estado apagado, y cuando cambia su estado de fosforilación, ahora se encienden y son capaces de señalizar. Y aquellas que están unidas a GTP. Es decir, están en un estado apagado unido a GDP. Cuando hay una señal, unen GTP, se activan y luego se apagan. ¿Sí? Esto es en grandes rasgos. Hay dos tipos. Esto es parecido a lo que pasaba con la proteína G trimérica. De hecho, la proteína G trimérica es un tipo de... entra dentro de este tipo. En particular, en las levaduras se identificaron una familia de proteínas monoméricas que unen GTP, ¿sí? No son ya triméricas, sino que son monoméricas. Esto es un tipo de las anteriores. Esas enzimas están unidas a GDP en estado inactivo. Y cuando hay una señal, esa señal lo que hace es activar una proteína, una familia de proteínas que se llaman GEF, GTPase Exchange Factor. Los GEF lo que van a hacer es remover el GDP, ¿sí? Remover este GDP. Y como les dije antes, como el GTP está en altas concentraciones
respecto al GDP, está 1000 veces más concentrado en el citoplasma, lo que va a hacer es automáticamente se va a meter un GTP adentro de ese bolsillo, y esta proteína ahora va a estar activa. Esa proteína activa va a mantenerse activa mientras dure el GTP en estado GTP, pero esta proteína tiene actividad GTPasa, ¿sí? Quiere decir que esta proteína es capaz de degradar el GTP y pasarlo a GDP. Esa actividad GTPasa es lenta, ¿sí? Y la lentitud con la cual, o la velocidad, perdón, con la cual degrade el GTP va a dar el tiempo de duración de esta señal. Existen proteínas que llaman GAPs, que son GTPase Activating Proteins, que lo que hacen es activar esa señal para que esto esté apagado o ocurra más rápido, ¿sí? Y estas GAPs pueden apagar directamente la señal y hacer que esto ocurra lo suficientemente rápido como para que no haya señal. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar el estado de activación de estas proteínas? Bueno, en el laboratorio lo que se hace es obtener proteína efectora, ¿sí? La proteína que se va a unir a la proteína, a la pequeña proteína que une GTP en estado GTP, recombinante. Por lo general, esa proteína recombinante está fusionada a GCT o una proteína similar que me permita pegar este complejo a una bolita de cefarosa, ¿sí? Algo suficientemente grande como para precipitar en un tubo. Si incubamos esto, vamos a lograr que esta proteína se pegue a la proteína efectora, y entonces, centrifugando, vamos a poder precipitar todo este complejo. ¿Sí? Este ensayo se llama ensayo de pull down, porque lo que hacemos es empujar para abajo a todo lo que está unido a GTP, y solo lo que está unido a GTP, lo que está unido a GDP no se va a unir, porque no tiene afinidad por la proteína efectora. Y entonces, este complejo ahora es precipitado, podemos analizar la abundancia relativa de esta proteína por Westenberg. ¿Sí? Y acá tenemos un ensayo de pull down. De nuevo, este también es un experimento que hice yo para mi tesis de doctorado. Lo que hice acá fue, en células en cultivo, sobreexpresar una proteína GAP, es decir, una proteína que tiene ese dominio capaz de activar la actividad GTPasa de, en este caso, RAC, que es una pequeña proteína que une GTP. Esto es un Western blot mostrando la expresión de la proteína recombinante, ¿sí? La GAP, que se llama beta-2-chimerin, no importa el nombre, estaba fusionada a GFP para poder estudiarlo mejor. El control con la proteína wild type y con dos mutantes que eran hiperactivas, ¿sí? Este es el ensayo de pull down, donde se precipitó la proteína RAC unida a GTP, se corrió el gel, y se vio que en el control tenía una abundancia de GTP, que eso disminuía cuando se sobreexpresaba el GAP, y disminuía aún más cuando ese GAP estaba hiperactivo. ¿Sí? Como control se corre la proteína RAC total, ¿sí? Y podemos ver acá la cuantificación, donde vemos que la cantidad de RAC en el control, si la relativizamos al 100%, podemos disminuirla un 80% si la transfectamos con un GAP, y podemos llevar eso hasta el 20% si esa proteína está hiperactiva. ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Avanzamos? Sí, pregunta general del pull down, entonces. Sería Sí. una técnica que se usa para hacer precipitar un complejo entre dos moléculas. Claro. Para Pero precipitar selectivamente aquellas proteínas... sí, el pull down en general es precipitar proteínas. ¿Sí? En este caso, la diferencia que tiene un pull down general es que en vez de utilizar, por ejemplo, un anticuerpo para hacer un anticuerpo sería una inmunoprecipitación.
pero también es un pull down, es un tipo de pull down. Este pull down tiene la particularidad de que precipita proteínas solo en un estado conformacional, que es unido a GTP. ¿Sí? Porque la carnada que usamos, la BAIT, la carnada, es la proteína efectora, que solo se une cuando está unida a GTP. Bien, y si ¿Sí? fuera una inmunoprecipitación, ¿también usarías la cefarosa unida al anticuerpo o no Sí. usas cefarosa? Sí, también se usa cefarosa, sí. En realidad cefarosa o cualquier otro, lo más común es usar cefarosa, pero se puede usar cualquier otro soporte que puede ser agarosa o cualquier otra, digamos, cualquier otro soporte físico, digamos, son bolitas grandes. ¿Sí? Hay quienes trabajan quienes hacen precipitaciones con bolitas magnéticas, ¿sí? Tienen, las bolitas tienen átomos de hierro y entonces en vez de centrifugarse es un imán y se baja todo por un imán. ¿Sí? Eso lo hace Fiorella, por ejemplo, con sus muestras de materia fecal, las está limpiando, digamos, está precipitando bacterias de la materia fecal con un imán. ¿Sí? El tema Por cuando ejemplo. usás anticuerpos, yo entiendo que tendrías que en este caso, para ver si está activa, un anticuerpo anti la proteína efectora. Así es específico para las enzimas tan activas, porque en las inmunoprecipitaciones que por lo menos no sé si mostraba, eran anti la enzima de interés, pero no te serviría porque también agarraría la enzima inactiva. Sí, esto, si vos lo hicieses con un anticuerpo antiproteína efectora, bajarías solo y luego haces el Western blot contra RAC, entonces te podría servir, pero tiene varias desventajas. Una es que el anticuerpo es mucho más caro. Tendrías que usar anticuerpo primario y anticuerpo secundario. Producir la proteína recombinante en el laboratorio, la proteína carnada, esta proteína, la proteína efectora unida a GCT, es muy barato. ¿Sí? Lo haces en el laboratorio expresándolo en bacterias. En un día tenés kilos de proteína para trabajar en toda tu tesis. Y no tenés que comprarla en ninguna empresa farmacéutica y es mucho más barato. Y podés tener una cantidad enorme. Por eso se utiliza esto. ¿Sí? Pero se podría usar anticuerpos, pero siempre dependiendo del costo, ¿no? Bueno. Volvemos a esta figura y vamos a ver entonces cómo estudiamos ahora lo que ocurre río abajo de las pequeñas proteínas que unen GTP, que son las primeras proteínas de esta cascada, ¿sí? CS44, CS42, Rho, son proteínas que unen pequeñas proteínas que unen GTP, que van a activar a proteínas quinasas. ¿Y cómo hacemos para estudiar las proteínas quinasas? Y acá nos vamos a ir a un experimento clásico, de quien fue mi director de tesis de licenciatura, Omar Coso, quizás lo conocen, a veces está en televisión. En ese momento, ¿sí? Fines de los 90, se conocían los genes de las levaduras, se conocían muy bien las cascadas de señales de levadura, y habían aparecido genes de humanos homólogos a aquellos de levaduras, ¿sí? Pero no se conocían las cascadas. Se conocía la MAP quinasa y se conocía esta cascada bien caracterizada. Esta cascada es similar a la de las feromonas, ¿sí? Esta, ¿sí? ST11, ST7 son MAP quinasas, ¿sí? CS42 es básicamente análoga a esta proteína. Entonces teníamos esta señal y había otras quinasas que eran capaces de fosforilar factores de transcripción que se habían identificado como JNK y HOG, pero no se conocían los efectores río arriba. Se sabía que esta cascada, ¿sí? Que comenzaba con la activación de RAS, ¿sí? Que intercambiaba GTP por GTP, y ahora RAS activaba RAF. RAF era una quinasa que activaba MEC,
y MEK era una quinasa que activaba a la MAP quinasa. La MAP quinasa fosforilaba factor de transcripción. Esto podía activarse por dos vías, ya sea por receptores asociados a tiroxina quinasa, que activaban proteínas GEF, GTPase Exchange Factor, como SOS, que favorecían el intercambio de GP por GTP de RAS, o activaban vía receptores acoplados a proteína G, que activaban la proteína G trimérica, que llevaban también al cambio conformacional de RAS y el intercambio de GP por GTP. Algo para tener en cuenta es que esta cascada de fosforilaciones, que CRAF fosforila a MEK y MEK fosforila a la MAP quinasa, es dependiente de ATP. Es decir, RAF necesita de ATP, RAF es una quinasa y necesita de ATP para fosforilar a MEK. ¿Sí? Es una serin-treonin quinasa y va a fosforilar a MEK en residuos serina y treonina. Ese fosfato que va a incorporar en la proteína efectora viene del ATP. ¿Sí? No es el fosfato que tenía la proteína. MEK, ahora que está fosforilada, que tiene fosfatos en sus residuos serina y treonina, va a estar activa y va a fosforilar a la MAP quinasa. De nuevo, esa fosforilación ocurre en el sitio activo, donde va a tomar ATP y lo va a hidrolizar y va a poner fosfatos en residuos serina y treonina de la MAP quinasa, sin alterar los fosfatos que tiene MEK activa. ¿Se entiende? El mensaje es un mensaje de información conformacional, no es un mensaje de un fosfato. Es decir, cada fosforilación es distinta. Esto no es una carrera de postas donde RAF le pasa un fosfato a MEK y MEK le pasa un fosfato a la MAP quinasa. Esto es más bien una cadena de eventos, como, no sé si ustedes cuando estaban en la primaria tenían el pasala y que no vuelva, que el último de la fila de bancos le pegaba al de adelante y decirle pasala y que no vuelva. ¿Sí? Entonces, el que le pegaba al que tenía adelante, le decía pasala y que no vuelva, y se iban pegando unos a otros. La cachetada era proporcional a cuán bruto o cuánta fuerza tenía el que estaba atrás. ¿Sí? Y el que lo recibía hacía tenía un efecto sobre el compañero de adelante distinto al que había tenido el de atrás. ¿Sí? Aunque el mensaje sea similar, una cachetada, es decir, un fosfato sobre una serina, una treonina, el nuevo fosfato va a ser puesto en otro lugar y va a provenir del ATP. ¿Se entiende la analogía con la carrera de postas? Sí. Es un error muy común pensar que el fosfato que le pusieron a una va a hacer que se transmita a la otra. Y eso no ocurre. Bien. Bien, entonces, lo que hizo Umar, mi director de tesis, en este trabajo, fue hacer lo que se conoce como ensayos de quinasas. Esto, ¿cómo se hace? Se purifican o se compran proteínas que van a ser sustrato de las quinasas que yo quiero estudiar, y se tratan esos sustratos se tratan con lisados celulares en general. Y acá tenemos lisados de células control, células tratadas con anisomicina, células que están transfectadas con una proteína que une GTP constitutivamente activa. Acá con una proteína quinasa RAF constitutivamente activa. Proteínas transfectadas con la proteína MEK o proteínas transfectadas con la proteína MEK constitutivamente activa. No sé si ustedes se acuerdan cómo venía la cascada, pero la cascada era que RAS activaba RAF y RAF activaba MEK. Y MEK fosforilaba a la MAP quinasa. ¿Sí? Lo que vemos acá es el estado de fosforilación de este sustrato, ¿sí? Que tiene
digamos, se fosforila, o sea, hay una fosforilación en respuesta a nitrosamicina, pero esa fosforilación no tiene comparación cuando estas células están con el sistema activo a través de o la pequeña proteína que un EGTP activa, o las proteínas quinasas activas, ¿sí? Ahora, si este sustrato, en vez de ser el sustrato que es fosforilado por la MAP quinasa, es un sustrato distinto, ¿sí? El sustrato que es activado por la YUM quinasa, y si venimos acá, vemos, tenemos la MAP quinasa y tenemos la YUM quinasa, y queremos ver esta vía, queremos estudiar esta vía, ¿sí? MVP es sustrato de MAP quinasa y C-YUM es sustrato de YUM quinasa. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, esto es el sustrato de MAP quinasa y esto es el sustrato de YUM quinasa. Cuando tratamos, cuando estos mismos lisados los ponemos a fosforilar un sustrato distinto, ¿sí? El sustrato de YUM quinasa, vemos que la nitrosamicina solo es capaz de activar esta vía, ¿sí? Entonces, anisomicina activa una vía que lleva a la activación de YUM quinasa, que aparentemente es independiente de esta vía, porque no ocurre esa fosforilación si ponemos esto constitutivamente activo o ponemos esto constitutivamente activo. ¿Sí? Bueno, estos experimentos se hacen utilizando ATP radioactivo. El ATP radioactivo, ¿sí? Se compra y tiene un fósforo radioactivo en su posición gamma, ¿sí? Es ATP gamma radioactivo. ¿Sí? El ATP tiene 3 fosfatos, el primero es el alfa, el segundo es el beta y el tercero es el gamma. Lo que ocurre es que las proteínas quinasas de estos lisados van a utilizar ese ATP radioactivo, fosforilar este sustrato, y luego en un gel corremos ese sustrato, ponemos una placa radiográfica y vemos la cantidad de radioactividad que hay en cada banda, ¿sí? Y eso es como leemos esto. Eso lo podemos cuantificar y ver lo de acá abajo, y podemos concluir que la vía de señalización que lleva a la fosforilación del factor de transcripción C-YUM es independiente a la vía de señalización de MAP quinasas, que ya estaba descrita. Entonces, al mismo tiempo que se hacían estos experimentos y que se sabía de esta vía, aparecen en escena unas proteínas de la familia de RAS, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Unas proteínas de la familia de RAS, ¿sí? Que se conocen, ¿sí? Que son RO, RAC y CDC42, pero no importa. Se descubren estas proteínas en el genoma humano, de nuevo, todo muy rudimentario, eran experimentos donde se iban descubriendo pedacitos de proteína a la vez, no había una secuenciación como hoy tenemos, y aparecen en escena estas proteínas. Entonces se plantea que estas proteínas podían llegar a formar parte de esta vía. En particular RO, que se une a la quinasa PAC, y la quinasa PAC se planteaba que podía activar una vía de fosforilación paralela que llevara a la activación de C-YUM, que es la vía que estábamos estudiando. Entonces acá vemos experimentos en ese sentido, donde vemos la fosforilación de MVP de nuevo, la fosforilación de C-YUM, como vimos antes, pero ahora transfectando células con distintas pequeñas proteínas que un GTP, RO, RAC y CDC42, y la conocida RAS, viral, constitutivamente activa. Todas estas son formas wild type, constitutivamente activa, wild type, constitutivamente activa, wild type, constitutivamente activa. Esta es la RAS viral, que es constitutivamente activa. Y esta es RAF, la que está arriba abajo de RAS, que está constitutivamente activa. Como vemos, cuando tenemos estas activas, vemos una gran fosforilación del sustrato,
Pero no pasa lo mismo con el factor de transcripción Sejun. Este factor de transcripción se fosforila cuando activamos la vía poniendo Rho, RAC o CDC42 constitutivamente activas. En particular, CDC42 es la que logra una mayor activación. Esto es algo similar, pero cuantificado, donde podemos ver que con la activación de la MAP quinasa podemos ver que se activa solo con el RAS viral, pero el factor de transcripción Sejun logramos activarlo con CDC42 y RAC constitutivamente activas. Entonces, esto nos da una idea de que esas nuevas proteínas que se habían identificado ahora están río arriba de este factor de transcripción. Y de esa forma se fueron poniendo, ordenando las proteínas en las distintas vías de traducción de señales, CDC42 y RAC en la vía de MEC, que llevan a la fosforilación de MEC7, que lleva a la fosforilación de JNK, que fosforila a factores de transcripción como Sejun, como vimos antes, y la vía de RAS. Bueno, y quedaron, digamos, esto es al principio del año 2000, este era el escenario donde quedaban muchos lugares vacantes, y todos esos lugares vacantes fueron llenándose hasta llegar a digamos, una situación muy compleja, donde la saqué la foto, donde en realidad hoy tenemos una red de traducción de señales que es muy diversa, con muchísimas proteínas. Ustedes lo pueden ver en los catálogos de las empresas farmacéuticas que venden anticuerpos, cómo hay comunicación cruzada entre las distintas vías, cómo hay muchas más vías de las que se creían en el momento. Y básicamente todas las vías tienen los mismos componentes y todas se activan a partir de receptores y llevan a la regulación de proteínas o el cambio de la actividad de proteínas citoplasmáticas, ¿sí? No se olviden de los complejos, de las proteínas de andamiaje, las proteínas de scaffold, que lo que hacen es preformar complejos señalizadores. Estos complejos van a reclutar proteínas todas juntas, que finalmente van a llevar a dar efectos río abajo, y que la presencia en distintas células, la presencia de distintas proteínas de scaffold puede dar lugar a que una misma señal lleve a un efecto distinto, simplemente porque las proteínas que recluta son distintas. Los receptores pueden funcionar como proteínas scaffold, los receptores pueden funcionar como andamiaje de proteínas que van río abajo, ¿sí? Los receptores que tienen múltiples lugares de fosforilación pueden reclutar múltiples proteínas y eso llevar a efectos río abajo. Los segundos mensajeros que reclutan proteínas en la membrana, como ya vimos, como el fosfatidilestol 3-fosfato, también pueden funcionar como andamiaje, y ahora la membrana citoplasmática es una estructura de andamiaje que lleva a las proteínas a la membrana, y esto hace que las proteínas estén cercas unas con otras y la fosforilación tenga lugar de forma más eficiente. Y lo que ocurre normalmente es que tenemos todo esto junto, tenemos proteínas de andamiaje que también se unen a dominios de membrana, proteínas que se unen a dominios fosfatos, proteínas scaffold, ¿sí? Proteínas que van a tener actividad, como esta que tiene actividad de GTPase chain factor, que se unen tanto a proteínas adaptadoras como a proteínas de andamiaje, y todo esto se conoce como el complejo señalizador, ¿sí? Y todo esto ocurre en el entorno del receptor activado y tiene digamos, y es lo que da finalmente la especificidad de la señal. ¿Sí? Todo esto ya lo dijimos. ¿Sí? Entonces, cuando tienen un receptor activado, van a tener proteínas traductoras,
algunas que cargan GTP, otras que cambian su actividad por fosforilación. Estas proteínas transductoras van a llevar a la activación de proteínas efectoras. El receptor puede tener una etapa de amplificación por segundos mensajeros, como el AMP cíclico, el desilglicerol, el inositol 3-fosfato o el calcio. Y la especificidad de la señal va a estar dada por interacciones específicas, por proteínas de andamiaje, por unión a, digamos, a lípidos en el fondo, y por proteínas adaptadoras. Y bueno, y con eso creo que pueden interpretar los problemas de la guía y